La ONU ha sido creada a finales de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945. La ONU fue creada con la finalidad de tener el equilibrio y la paz entre países que lo conforman, también conocidos como países miembros. Desde entonces, la ONU ha evolucionado en una plataforma que no solo busca la paz y la seguridad entre estos mismos, sino que también busca un desarrollo sostenible para todos los países por igual. Asimismo, su estructura no es solamente la ONU un solo elemento, sino que también lo conforman distintos órganos que se especializan en un solo punto de ayuda para cada uno. Por ejemplo, el que busca la paz humanitaria, otro que busca los bienes y servicios, etc. También la ONU tiene una capacidad eh, muy única, la cual es de reunir a todos estos países en un solo lugar para buscar un consenso y para llegar a esa misma decisión que se va a tomar a cabo para el nivel mundial. En otras palabras, es como un punto de acceso donde todos los países tienen su nivel de voto, pero esto asimismo hizo que la ONU se vea un poco criticada o demasiado criticada por su lenta toma de decisiones, la cual ha sido muy evidente con el paso de los años. También en crisis humanitaria, conflictos armados o ese tipo de problemas, la ONU se ha visto muy involucrada. Incluso tiene distintos órganos o agentes que lo ayudan, como puede ser la UNESCO, la OMS y la no, PNUD, que desempeñan un papel fundamental en la ayuda a la ONU en este trabajo que tiene, la cual es mantener el orden entre los países miembros. Además de que la diplomacia de la ONU ha ayudado a salir adelante el papel de elaboración de marcos normativos, los cuales ayudan a los países miembros y estos a través de tratados se estableció también las millas marítimas, los tratados de libre comercio, entre otros que han favorecido al mundo hasta ahora. Y para terminar, la ONU impulsa el diálogo multinacional para que no solo un país se desarrolle por sí mismo, sino que también tenga ayuda en otro país y este impulsa a sí mismo una reacción en cadena para que todos los países, como es el objetivo de la ONU, estén en un equilibrio y busquen la paz entre estos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ramírez y el día de hoy voy a explicar el origen y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El nacimiento de esta institución no fue casual, surge como respuesta a las dos grandes guerras que tuvimos, sobre todo a la segunda, que dejó millones de muertos y una destrucción global sin precedentes. La ONU nació del deseo de los países de evitar que una tragedia semejante vuelva a repetirse, creando una organización que promoviera paz, la cooperación y la defensa de los derechos humanos. Durante la guerra, los países aliados empezaron a coordinarse políticamente. En ese contexto, en el año 1942, se firmó la Declaración de las Naciones Unidas, un documento donde los aliados se comprometían a trabajar de la mano juntos contra el eje y a respetar los principios del Atlántico Charter, como la libertad, la seguridad colectiva y el derecho de los pueblos a elegir su propio gobierno. Este fue el primer paso concreto hacia lo que después sería la ONU. Luego, cuando la guerra estaba por terminar, se realizaron una serie de conferencias internacionales para diseñar la nueva organización. La más importante fue la Conferencia de San Francisco, realizada entre abril y junio de 1945, donde participaron 50 países, entre ellos el Perú, que también es miembro fundador. Allí se redactó y se firmó la Carta de las Naciones Unidas.
el documento que establece los principios, los órganos y los objetivos de la institución. Esta carta fue firmada el 26 de junio de 1945 y entra a vigor el 24 de octubre de ese mismo año, fecha que hoy se celebra como el Día de las Naciones Unidas. La ONU se creó con cuatro grandes objetivos fundamentales. La número uno, mantener la paz y la seguridad internacional. Número dos, fomentar las relaciones amistosas entre las naciones. La número tres, cooperar en la solución de los problemas, ya sea económicos, sociales y humanitarios. Y como cuarta y última, promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. En ese sentido, la creación de la ONU representó un cambio profundo en la historia. Por primera vez, casi todos los países del mundo se unieron bajo una misma institución con el compromiso de resolver los conflictos mediante el diálogo y no mediante la guerra. Sin embargo, también desde su fundación enfrentó desafíos. Las diferencias entre las potencias, el derecho de veto en el Consejo de Seguridad y la dificultad de actuar con rapidez en crisis internacionales. Aún así, la ONU sigue siendo hasta hoy la organización internacional más importante del planeta, con presencia en casi todos los países, incluyendo el Perú, donde colabora en temas como la educación, la igualdad de género, la salud y el desarrollo sostenible. En síntesis, en resumen, la ONU nació del dolor de la guerra, pero también de la esperanza de construir un mundo más justo, más pacífico y más humano. Su origen nos recuerda que las naciones, cuando cooperan, pueden lograr objetivos que trascienden sus intereses individuales. Y ese ideal, a pesar de las dificultades, sigue siendo el corazón de las Naciones Unidas. Gracias. A partir de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945, se definieron objetivos orientados a mantener la paz y la seguridad internacional, promover la cooperación entre los estados y garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La creación de la ONU surgió como respuesta a los devastadores conflictos de la primera mitad del siglo XX, especialmente la Segunda Guerra Mundial, reconociendo la necesidad de una organización que previera futuros conflictos y fomentara la estabilidad global. Los propósitos de la ONU, establecidos en su Carta de Propósito, se centran en cuatro ejes principales. En primer lugar, busca mantener la paz y la seguridad internacional, adoptando medidas colectivas para prevenir y eliminar amenazas, suprimir actos de agresión y resolver disputas mediante medios pacíficos, en conformidad con la justicia y el derecho internacional. Este enfoque refleja su compromiso de actuar como mediadora y promover soluciones diplomáticas antes que militares. En segundo lugar, la ONU busca desarrollar relaciones amistosas entre las naciones basadas en igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos, fomentando el diálogo, la cooperación y la comprensión mutua para consolidar un ambiente internacional estable. El tercer propósito se centra en la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales o humanitarios, promoviendo y protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. La organización actúa como un foro global para coordinar esfuerzos, intercambiar conocimientos y diseñar políticas conjuntas que contribuyen al desarrollo sostenible y al bienestar de los pueblos. Finalmente, la ONU pretende ser un centro que armonice las acciones de las naciones, facilitando la coordinación y cooperación entre sus Estados miembros para alcanzar estos fines comunes. Para cumplir estos objetivos, la ONU y sus miembros se guían por principios fundamentales. La coordinación se basa en la soberanía e igualdad de todos sus miembros, quienes deben cumplir de buena fe las obligaciones derivadas de la Carta. Los Estados miembros deben resolver disputas pacíficamente, evitar el uso de la fuerza contra otros países y brindar asistencia a la ONU en acciones preventivas o mantenimiento de la paz. Además,
Incluso los estados no miembros deben respetar estos principios cuando sea necesario. Un aspecto clave es el principio de no intervención en asuntos internos de los estados, salvo en casos que requieran medidas de ejecución bajo el capítulo 7 de la Carta garantizando el respeto a la soberanía nacional mientras se protege la paz internacional. La ONU se financia por las contribuciones que hacen los países miembros, el cual se le llama cuota. Es obligatorio y sirve para cubrir los gastos básicos de la organización como el funcionamiento diario y las misiones de paz. Una parte más pequeña de este dinero se destina a las agencias de desarrollo de la ONU. La cantidad que paga cada país no es la misma para todos. Se decide a base de su riqueza y su situación económica. Para calcularla se tiene en cuenta el tamaño de su economía, su población y sus deudas. De esta forma, los países con mayor recursos, con los que tienen más, pero todos son responsables de contribuir. Además de este pago obligatorio, la ONU recibe otro tipo de fuente de dinero muy importante, que eso serían las donaciones voluntarias. Estas son aportaciones extras que hacen tanto países como organizaciones o donantes privados para financiar proyectos específicos dentro de las agencias de la ONU. Bueno, son dos tipos, los cuales serían los no asignados y los asignados. El cual los no asignados, el donante entrega el dinero y la agencia de la ONU puede usarlo donde sea más urgente, mientras que el asignado quiere decir que el donante especifica exactamente en qué proyecto o país quiere que se gaste su dinero. De acuerdo con el informe de la revisión cuatrienal de 2023, en 2021 la mayor parte de los fondos del sistema de desarrollo de la ONU provino de un número reducido de países. Tan solo 3 principales gobiernos donantes fueron responsables del 38% del financiamiento total, mientras que los 10 primeros concentraron en conjunto el 56%. La lista de los mayores contribuyentes de ese año en orden estuvo compuesto por Estados Unidos, Alemania, Suecia, el Reino Unido y entre otros.